Las resinas epóxicas son una familia de polímeros termoestables que vienen a la venta en dos componentes, una resina y un catalizador. Generalmente endurece a las 24 horas y cura completamente a los 8 días. Su precio es un poco más alto que el de la resina de poliéster. Para entender todo esto, primero hay que hablar un poco de química. El bisfenol A, base de las resinas epóxicas, pero ¿qué es un epóxido? At any rate, a cyclic three-membered ring that is an ether is called an epoxide. Cuando en vez de tener el alcohol tenemos epóxidos en las puntas, la molécula pasa a ser un bisepóxido, pues tiene dos grupos epoxi. Esto es lo que se tiene en un solo frasco, pero ¿qué hay en el otro frasco? Una amina, o en este caso una diamina. Lo que hay en la mitad es simplemente un compuesto espaciador entre las dos puntas de amina. Bueno, ¿y eso qué?, dirán ustedes. Pues resulta que este es el encargado de hacer que las moléculas de resina se unan entre ellas. Entonces, la amina se va acercando y cuando está cerca al grupo epóxido lo que hace es romperlo. ¿Por qué se rompen los grupos epoxi? So we're taking 109.5 degree bond angles and we're compressing that into 60 degree angles. So it's kind of like compressing a spring, right? It's really eager to release. Una vez roto el ciclo, se queda ahí. Lo que pasa es que cada diamina tiene 4 paticas de hidrógeno. Entonces, por cada patica de hidrógeno pueden unirse con una patica de otra molécula bisepóxida. Esto lo que hace es empezar a endurecerlas, empezar a hacer enlaces entre ellas y pues empezar a crear una red. Esto es por lo que se endurece la resina. Podemos diferenciar a las resinas por sus características físicas. Hay unas que pueden ser flexibles, como en este caso, otras a base de agua, estas para recubrimientos de suelos. Otras, para algunas aplicaciones artísticas, tienen curado ultravioleta. También, uno de los usos más comunes de las resinas epóxicas son los pegamentos. Algunos de ellos, los más comunes, los podemos ver en esta imagen. Igual que las resinas funcionan con dos componentes. En todo caso, existe una norma de la ASTM que establece las condiciones de la resina epóxica. Según la ASTM D1763, hay 6 tipos de resina epóxica. La norma habla solamente de la resina, no del catalizador. Veamos más de cerca estos tipos de resinas. La tipo 1 es la más común. Es aquella que está hecha a base de bisfenol A y epicloridrina. Aquí la proporción moléculas de bisfenol versus grupos epóxidos es bien importante. A más moléculas de bisfenol, más viscosa es la resina. Entonces, en las tipo 1 podemos tener desde las resinas muy fluidas hasta resinas que son sólidas a temperatura ambiente, antes de polimerizar, claro. Tipo 2. Productos de la reacción entre fenol y formaldehído, también llamado Novolac. Suelen ser muy viscosas ya que están altamente enlazadas entre sí, tienen resistencia a la temperatura y a los químicos, pero una baja flexibilidad. Tipo 3. Cicloalifáticos y epóxidos perácidos. ¿Qué diferencia con estas? Pues que en ellas no hay benceno, todas son cadenas alifáticas. Tienen una baja viscosidad, una buena resistencia al clima, polimerizan muy lento, es decir que tardan mucho en curar, por lo que suelen requerir de más altas temperaturas o de luz ultravioleta para iniciar el proceso de polimerización, de curado. Su costo es más alto respecto a las demás resinas epóxicas. Tipo 4. Ésteres de glicidil. Tienen una alta reactividad, alta resistencia a la temperatura y al ataque químico. Se usan en compuestos, adhesivos y recubrimientos. Tipo 5. Producto de la reacción entre epicloridrina y paraminofenol. Tienen una viscosidad baja a media, alta reactividad y una resistencia a la temperatura de entre 160 y 170 grados Celsius. Por último, tipo 6. Resinas provenientes de la reacción entre epicloridrina y tetrafenolglioxal. Presentan también una baja viscosidad, un alto contenido de grupos epóxidos y una resistencia química incrementada. Además de los tipos, también tenemos los grados. Grado 1, resina no diluida, grado 2, resina diluida. Y además de los grados, también tenemos clases, que están definidas por las propiedades de cada tipo de resina. Esto puede sonar bastante abrumador, pero de todo lo que vimos y de todo lo que se dijo, lo que más claro hay que tener es la viscosidad de las resinas. Así que vamos a ver unos ejemplos. La viscosidad en las normas está en son tipo AS, así que 1 pascal por segundo son 1000 son tipo AS. Aquí tenemos una tabla de viscosidades generales, en la que podemos ver que la miel para los pancakes, aquí vista como mel caro, está alrededor de los 5000 centipoise, la miel alrededor de los 10.000, el chocolate 25.000, el ketchup a los 50.000 y la mantequilla de maní alrededor de los 250.000.
Con esto en mente, al momento de ir a la norma y mirar, por ejemplo, la viscosidad para una resina tipo 1, grado 1, clase A, vamos a ver que se encuentra en un rango entre los 3000 y los 20000 centipoise, es decir, un poco menos que la miel para los pancakes y un poco menos también que el chocolate. Dos anotaciones. La primera, la viscosidad normal del agua es de 1 centipoise. Y segundo, ¿qué es la viscosidad? Es la resistencia a fluir que tiene un material. Listo, terminamos la parte densa. Pero antes de seguir con propiedades y usos de las resinas epóxicas, quiero que vean en dónde están estas respecto a los otros polímeros. En las siguientes tablas, las barras azules corresponden a polímeros. Aquí, por ejemplo, vemos que la resistencia al agua salada de la resina epóxica está entre las más altas de los polímeros. Su colabilidad también es superior a los demás termofijos y a muchos termoplásticos presentes. Entre más abajo la burbuja en la gráfica, más aislantes son. Si bien no es la más aislante de los termofijos, se acerca bastante a los elastómeros, que son los aislantes más comunes. Su resistencia a la tracción o a la tensión es de las más altas entre los polímeros también. Y aunque se desempeña muy bien en la mayoría de los campos, su kriptonita son los ácidos oxácidos. Aquí vemos la resistencia al ácido nítrico, que pues se encuentra en un nivel inaceptable. Ahora que ya sabemos dónde estamos, veamos sus propiedades. Buena adherencia. Son muy conocidas por su buena adherencia, y es por esto que son utilizadas como material de matriz en materiales compuestos. Aquí vemos cómo aplican resina epóxica a partes hechas con fibra de carbono. Se utiliza mucho para hacer reparaciones y para la fabricación de piezas y componentes. Además, esta buena adherencia las hace óptimas para funcionar como pegamentos. Flashback. Hace unos meses tuvimos este accidente. Ese es el lavamanos del baño. Y lo único con lo que pudimos solucionarlo fue con resina epóxica. De hecho, ahí se alcanza a ver el plato en el que mezclamos el pegamento. End of flashback. Buena resistencia al ataque químico y al ambiente. ¿Ven lo blanco dentro de las latas? Suelen ser recubrimientos de epoxi, sobre todo si son latas de tomates. Los tomates, al ser ácidos, tienden a degradar el material de la lata, el metal, con el tiempo. Sin embargo, al ser conservas, se requiere que la comida permanezca en un estado óptimo para consumo durante una larga cantidad de tiempo. Así que el interior de la lata se recubre con resina epóxica para separar los jugos de tomate de la pared de la lata. Ahora, no solo aplica para tomates, aplica para agua salada y ciertos ambientes muy húmedos, entre otros. Es aislante eléctrico. Voltran lanza al mercado los transformadores encapsulados en resina epóxica de tecnología de punta. Estos son transformadores secos envueltos en resina epóxica. A diferencia de los tradicionales de aceite, estos no vienen refrigerados por inmersión, sino se refrigeran por aire. También se utiliza para recubrir partes electrónicas y como aislante. Liquid form here. Just stick them in. Float it in there. There you go. So in liquid form, it's not conductive. Una buena fluidez. Y es por esta razón que los artistas adoran trabajar con resina epóxica. Últimamente esta es una tendencia y es lo que más se encuentra en internet cuando se busca resina epóxica. En estos se mezcla madera y resina. Como se ve aquí, la fluidez es espectacular. Y gracias a ella se pueden crear estas texturas marmoladas que la hacen tan famosa. Es esta misma fluidez la que les permite tomar muy bien las formas de los moldes. Su estructura es amorfa. ¿Qué quiere decir? Que es transparente. Aquí vemos de nuevo lo de la fluidez. Este es un ejemplo artístico. Y aquí está lo amorfo. Es completamente transparente. Si bien todas estas son sus ventajas, al ser un termoestable, no es trabajable al calor. Si se calienta moderadamente puede ser algo gomoso, pero si se expone al fuego simplemente en vez de derretirse se degrada. En el video se pueden apreciar dos tipos diferentes de resina epóxica que bajo la flama se queman. Never, and I mean never, use a home oven for curing parts. ¿Por qué nos hablan de calentarlo? Muchas veces el curado puede dar mejores propiedades si se realiza a una temperatura un poco superior a la temperatura ambiente, alrededor de entre 30 y 50 grados Celsius. ¿Qué podemos concluir? Sus limitaciones son bastante puntuales. La poca capacidad del trabajo a alta temperatura, llámese alta temperatura por encima de alrededor de 170 grados Celsius. La degradación por radiación ultravioleta. Con el tiempo, si se deja al sol, se va poniendo amarilla porque la radiación ultravioleta va rompiendo los enlaces de la resina. Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. Y su baja tolerancia a ácidos oxácidos como el ácido nítrico.
También, las de base bisfenol se ha comprobado que en grandes cantidades son tóxicas para el organismo. Sin embargo, la cantidad de ventajas es bien grande, puesto que sirve para pegar, aislar, encapsular, reforzar, reparar e incluso crear cosas, tablas de surf, esquís, botes o cualquier aplicación para la que lo encontremos viable. Muchas gracias por haber visto mi video. Las referencias correspondientes quedan en la caja de la descripción, incluyendo todos los links de YouTube de los videos que se usaron aquí. Si este video te gustó, dale a like y compártelo. Nos vemos la próxima ocasión. Adiós.